Buenos días, doctor Osvaldo, compañeros. Somos el grupo 11, conformado por Gisela Carpio, Diana Paza y Lucero Condoy. Y en esta oportunidad vamos a realizar un análisis de la investigación-acción, es decir, el método experimental. El ser humano es curioso por naturaleza y siempre ha querido entender los fenómenos naturales, desde las civilizaciones ancestrales como los mayas y los egipcios, que a través de una observación han buscado patrones para llegar a determinadas conclusiones. En el siglo XVII, Galileo Galilei y Newton brindan el primer antecedente al método experimental, ya que a través de los cálculos matemáticos más la evidencia experimental buscan dar validez a un resultado. Inicialmente, este método buscaba comprender desde las ciencias exactas las leyes generales. Luego se utiliza con mayor éxito en las ciencias sociales, enfocándose en un sujeto individual o grupal de estudio. En 1930, este método tiene gran acogida, pero también fue duramente criticado por considerarse un método artificial. Sin embargo, este método ha ido creciendo hasta la actualidad. El método experimental consiste en validar una hipótesis sometiéndola a la experimentación, realizando una prueba de control. Basándonos en la investigación de Argenti y Piovani, titulada Los debates metodológicos contemporáneos, consideramos que a pesar de las bondades del método experimental, en el ámbito de las ciencias sociales presenta algunas limitaciones, debido a que muchas veces trabajamos con experimentos ideales, ya que no tenemos la capacidad técnica de controlar al 100% las variables, siendo el sujeto de estudio personas, con sentimientos, emociones, en un contexto con una cultura y con valores diferentes. En este sentido, el modelo al que llegamos con el método experimental consideramos que no se puede dar por cerrado. Partes del diseño experimental. Según el trabajo de Vizquerra, titulado Metodología de la investigación, nos presenta 11 fases para el método experimental. Consideramos que estas fases van a estar determinadas por las perspectivas de los autores y el enfoque del investigador. Después de un análisis crítico, consideramos que estas 4 fases son las más resaltantes. Número 1, el planteamiento del problema. Número 2, la formulación de la hipótesis. En tercer lugar, la recolección y el análisis de datos. Y por último, la elaboración de las conclusiones. Dentro de esta se encuentran dos, variable cualitativa y variable cuantitativa. En la variable cualitativa, por lo general, nacen de preguntas que inician con ¿cuál? Ejemplo, ¿cuál es el color de tus ojos? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu número de teléfono? Ahora, dentro de esta tenemos dos tipos, nominal y ordinal. En la nominal no tiene un orden predeterminado, por ejemplo, sexo, ocupación, condición de empleo. Ahora, en la ordinal se tiene un orden predeterminado, por ejemplo, el nivel de educación o también lo que es categoría de ocupación. Dentro de la variable cuantitativa, nacen de preguntas que inician con ¿cuánto? Por ejemplo, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuánto dinero gastas? Dentro de esta también se encuentran dos tipos, discreta y continua. En la discreta se miden con números enteros. Toma solo ciertos valores, por ejemplo, número de trabajadores por oficina y también puede ser número de alumnos por curso, etc. En la continua se puede medir con decimales. Dentro de esta se puede tomar cualquier valor en un intervalo, por ejemplo, talla, peso, etc. También vamos a hablar de las características del método experimental. Dentro de esto vamos a agregar 8 puntos importantes. La primera es el método cuantitativo, donde se va a validar una hipótesis a través de la experimentación y análisis estadístico, proporciona resultados específicos. Así vamos a identificar una relación de causa y efecto. Segundo punto, tiene una condición de experimentación controlada, contando con una muestra de control y varias muestras experimentales, tomando aleatoriamente, o sea, al azar, para que permitan realizar una comparación. Como otro punto también se menciona la manipulación de variables independientes, variables manipulables, y dependientes, variables alteradas por efecto de la manipulación. Otro punto que se considera es cómo plantear el problema de experimentación. Dentro de esta tenemos un interrogante, ¿qué se desea saber de la investigación? Otro punto a considerar es la elaboración de una hipótesis, respuesta probable al problema de investigación. El otro sería diseño de la experimentación. Esta es identificación de variables relevantes y diseñar el experimento. Otro que se considera es reconocer los datos e interpretar los resultados. Por último, sacar conclusiones. Esta se considera la interpretación de los resultados para concluir con si la hipótesis del problema de la investigación es correcta o errónea. También tenemos la ventaja del método experimental. Dentro de esto vamos a rescatar 4 puntos. El primero, los experimentos se pueden replicar por otros investigadores para formar los resultados. Dentro de esto, el experimentador puede hacer que el evento ocurra cuando lo desee, de manera que puede estar perfectamente preparado para la observación con precisión. Puede repetir la observación bajo las mismas condiciones para verificarla y puede describir sus condiciones dando oportunidad a otros
experimentadores de repetir realizando una comprobación independiente de sus resultados. Dentro de esto también puede variar las condiciones sistemáticamente y notar las variables de sus resultados. Otro punto a considerar son los resultados del método experimental, que son específicos. Se usan instrumentos de ciencias exactas como el cálculo, medición y análisis estadístico. Tanto esto, los resultados se expresan en forma cuantificable y específica. Otro punto que se considera es que se permite manipular las variables que los experimentadores consideren relevantes y diseñar experimentos específicos para las variables. Por último, permite identificar la relación causa-efecto entre las variables. Esto es observación de la influencia de la variable independiente, de las variables dependientes. Como también hay ventajas, también se encuentran desventajas del método experimental. Dentro de esto se consideran 5 puntos importantes. La primera sería que se lleva a cabo en un entorno artificial muy controlado. Punto 2. Puede generar dilemas éticos en la experimentación de seres humanos o animales. Punto 3. No da buenos resultados si las variables no son precisas. Punto número 4. Presupuesto costoso, investigadores especializados y equipos complejos. Punto número 5. Puede tomar mucho tiempo para llegar a una conclusión válida, porque debe permitirse varias veces para su validación con diferentes muestras experimentales y muestras de control. De esta manera nosotros podemos identificar las ventajas y desventajas del método experimental. El diseño experimental determina cómo se va a desarrollar el experimento o observación durante la investigación. Teniendo en cuenta el enunciado, la pizarra digital aumenta la comprensión lectora en los estudiantes del nivel primaria, teniendo 3 criterios: manipulación variable independiente, pizarra digital, la medición de la variable dependiente para ver el efecto que se ha producido en ella, comprensión lectora. Y teniendo en cuenta los grupos comparables, que son 2, el grupo A, que es el grupo de control, y el grupo B, que es el grupo experimental. Todos estos 2 grupos tienen que tener una muestra de sujetos de estudio aleatorio. Para determinar los sujetos de estudio tenemos que tener en cuenta que podemos trabajar con el total de la población para la investigación o con una muestra, la cual debe ser aleatoria, reflejando el universo de la población con las mismas características, en el mismo ambiente, para poder determinar 2 grupos, uno de control y el otro de experimentación. Después de determinar el sujeto de estudio, vamos a recoger los datos a través de la observación científica, directa, documental o de encuestas. Directa porque va a ser en el medio natural del sujeto investigado, sin la presencia del investigador, para no causar ningún tipo de efecto. Pero esto no se da al 100% porque nosotros, para realizar una investigación de diseño experimental, el sujeto investigado necesita dar su consentimiento y saber que va a participar en una investigación. La observación documental, que es recoger toda la información de audios, videos, revistas, con todas las fuentes bibliográficas para armar un marco teórico, y la observación de encuestas para saber las opiniones de los sujetos investigados. Todos los datos recolectados van a ser procesados. Tenemos que tener en cuenta que debemos reducir los datos más relevantes, los valores más importantes de cada una de las variables, para mostrarlos en diagramas, en tablas, estadísticas, descriptivas, que nos lleven a contrastar la validez de la hipótesis. Finalmente llegamos al análisis de los datos con un análisis descriptivo y un análisis estadístico. En el análisis descriptivo, todos los datos recogidos de una forma categórica dan a conocer los valores relevantes investigados de cada una de las variables. Y en el análisis estadístico se recogen todos los datos de las variables en una forma cualitativa para dar la frecuencia y el porcentaje, y así conocer el efecto de la variable independiente en la variable dependiente, y llegar a brindar conclusiones y sugerencias
para seguir con el diseño experimental, otorgando otros valores a las variables o brindar la oportunidad de nuevos diseños de investigación.